Bienvenidos, manitas. Como estáis viendo, ya tengo distintas piezas cortadas y por fin me he organizado para poderos traer un vídeo de miniaturas. En esta ocasión, un pequeño taller de manualidades. Acompañarme, que empezamos. Antes de empezar a meterme de lleno con la miniatura, os quería contar. Este tipo de trabajos llevan muchas horas de grabación y luego muchas otras horas para editar el vídeo. Y llevabais mucho tiempo pidiéndome vídeos de miniatura y no podía dedicarle ese tiempo que necesita. La manera que he encontrado de poder traeros vídeos de miniatura más a menudo es dividir este trabajo en varios vídeos. No sé todavía en cuántos los voy a hacer y los iré intercalando con otro tipo de vídeos. Es la única manera que encuentro para poder hacer miniaturas. Intentaré que sean la menos cantidad de vídeos posible, pero bueno, o lo hacemos así o no voy a poder hacer miniaturas. Y muchos de vosotros ya lleváis bastante tiempo pidiéndolas. Y aprovecho para deciros que si os gustan las miniaturas o os gustan los trabajos que veis en el canal, suscribiros a él aquí abajo en el botón de suscribirse y activar la campanita en todas las notificaciones. Es la manera que tenéis para no perderos ninguna de las ideas, sobre todo en este tipo de trabajos que va a haber distintas partes. De todas maneras, yo en la cajita de descripción del vídeo siempre os dejaré enlazados otros vídeos de miniaturas. Tengo una lista de reproducción en la cual podéis encontrar todos los trabajos que he hecho hasta ahora y también os iré enlazando las distintas partes de este pequeño taller de manualidades. Ahora sí, vamos a pasar a las medidas que necesitamos para hacer la estructura. En este primer vídeo es lo que vamos a hacer, la estructura. Como veis, tengo dos tipos de cartón contracolado de 2 milímetros de grosor y cartón pluma de medio centímetro de grosor. Y vamos a cortar las siguientes piezas. Para la base, una pieza en el cartón pluma de 26 por 16 centímetros y otra pieza en cartón contracolado de 26 por 16,5 centímetros. Es medio centímetro más grande. Esto más adelante veréis por qué es, porque en uno de los laterales también lo vamos a dejar. Para el lateral derecho, una pieza en cartón pluma de 16 centímetros por 21,3 y en cartón contracolado una pieza de 16 centímetros por 22. En este lateral el cartón son 7 milímetros más grande, el contracolado que el pluma, y esto será la parte de abajo. Siguiente lateral, el izquierdo, cartón pluma, una pieza de 16 por 21,3 y en cartón contracolado una pieza de 16,5 por 22. Esta es distinto tanto al ancho como al alto. Esta va a ser la parte de abajo. Aquí están los 7 milímetros de más y aquí medio centímetro de más, igual que en la base. Esto después va a ir así. Y la última pieza, la trasera, solo en cartón contracolado, porque en esta ocasión no vamos a apreciar el grosor de la estructura. Una pieza de 27,4 por 22 centímetros. Vamos a empezar a montar. Lo primero, vamos a empezar a pegar las piezas que son dobles. En la base vamos a dejar el medio centímetro para la parte de delante. En el lateral derecho dejaremos los 7 milímetros que mide el cartón contracolado de más hacia la parte de abajo. Y el lateral izquierdo dejaremos esos mismos 7 milímetros hacia la parte de abajo y el medio centímetro que el cartón contracolado mide de más hacia la parte de la izquierda. Los dos laterales vamos a hacerle unas marcas y unos cortes en la parte de arriba. Este es el de la izquierda, que recordar que nos sobraba cartón por abajo y por el lado de la izquierda, que esto va a ser el frontal de la estructura. El lateral derecho solo por la parte de abajo. Esto después va a ir así, con lo cual tenemos que tener en cuenta dónde hacemos los cortes. El lateral de la izquierda se lo haremos en la parte izquierda y el lateral derecho en la parte derecha. Vamos a hacer unas marcas desde estas esquinas de aquí, desde arriba hacia abajo, 2 centímetros.
y desde estas esquinas interiores hacia el lado 10 centímetros. Unimos esas dos marcas y por ahí cortamos. Ahora podríamos decorar cada una de las piezas por separado y después montar la estructura, o como voy a hacer yo, que lo voy a montar y trabajaré con toda la estructura ya montada, a falta de colocarle el tejado. Cola blanca de carpintero, como siempre en el cartonaje, y vamos a ir pegando las piezas. Me ayudo de cinta de carrocero para sujetar hasta que la cola se seque. Empezamos por los dos laterales y por último pegamos la trasera. Y ahora ya tenemos la estructura a falta del tejado montada y podemos trabajar en el interior. Pero os cuento que este medio centímetro va a ser el frontal. Normalmente, casi siempre, cuando hago este tipo de miniatura, a mí me gusta cerrarlo porque así no se acumula polvo dentro. No siempre lo hago, pero la inmensa mayoría sí. Y si habéis visto otros trabajos de miniatura que tenemos en el canal, os fijaréis que o bien lo hago con unas bisagritas para que sea tipo puerta o con imanes. Esta vez voy a dar otra opción diferente. Voy a hacer una puerta corredera. Por eso este medio centímetro en este lateral y en la parte de abajo, porque ahí es donde apoyará la puerta y cerrará contra este lateral de aquí. Por eso en este lateral no tiene ese medio centímetro a mayores, porque por aquí es por donde colocaremos la puerta corredera, pero eso lo iremos viendo. Dejamos secar y continuamos. La decoración interior va a ser sencilla. Para las paredes voy a utilizar masilla, tapagrietas. Como ya os dije al principio, tengo una lista de reproducción con todas las miniaturas que tenemos hasta el momento en el canal. En ella podéis coger otras ideas para decorar paredes y suelo. Hemos llegado a utilizar listones de madera, corcho, papel de scrap, bueno, que allí podéis ver otras muchas ideas. En esta ocasión me apetece algo sencillito. La voy a ir aplicando e intentando alisarla lo máximo posible, pero si se queda alguna rugosidad tampoco me importa. Lo he dejado secar un par de horas y me ha quedado más rugoso de lo que a mí me gustaría, así que le estoy pasando una lija de grano fino a las tres paredes para que quede más lisito. Ahora pasamos al suelo. Para ello voy a utilizar este papel japonés de azulejos hidráulicos. Voy a cortar una pieza de 25 por 16 centímetros, que es el espacio que tenemos en el suelo. Y lo voy a pegar en un trocito de papel de acuarela, en un soporte que nos permita después trabajar con las piezas chiquititas de cada uno de los azulejos. Cortamos cada uno de los azulejos con cuidadito para no torcernos. Y ahora paso a pegarlo en la superficie, en el suelo, pero no los voy a pegar en línea, los voy a colocar en rombo, dejando una pequeña distancia entre cada uno de ellos. Barniz en acabado brillo y dejamos secar. Siguiente paso, rejunte en los azulejos. Me paso a utilizar pasta de relieve.
Podéis seguir utilizando la masilla. Lo que pasa es que yo he pasado a utilizar esta pasta porque es blanca. Lo voy aplicando con una espátula, pequeña cantidad, y antes de que se seque, con una toallita húmeda voy retirando el exceso. Y el suelo lo termino aplicando un barniz cerámico. Lo voy a hacer azulejo por azulejo. Primero, por no tapar el rejunte, que el rejunte se tiene que quedar en mate, y segundo, porque así le doy más volumen a cada uno de los azulejos. Y este es el resultado. Y ahora lo dejaremos secar. Con el barniz ya casi seco voy a darle color a las paredes. Estoy utilizando pintura tiza en un tono blanco roto, con un subtono grisáceo, muy clarito. La siguiente pieza que vamos a cortar es para el tejado. Un rectángulo de 26,5 por 17,5 centímetros. Desde la parte de aquí de arriba marcamos 10,5 centímetros y trazamos una línea. Esta línea la vamos a cortar pero sin llegar a atravesar el cartón. Le vamos a dar un par de pasaditas pero sin ejercer presión, y este corte nos ayudará a doblar el cartón. Para que coja la forma que tiene el tejado. Vamos a vaciar este espacio de aquí. Yo ya tengo las marcas hechas. Desde este corte hacia abajo marcamos 1 centímetro y trazamos una línea. Desde la parte de abajo otro centímetro y trazamos una línea. Y desde los lados marcamos 1,5 centímetros y trazamos la línea. Y ahora vaciamos este rectángulo. Como os digo siempre, cuando cortamos cartón, lo más importante es que el cúter esté bien afilado y pasemos tantas veces como necesitemos hasta atravesar el cartón. No queramos hacer el corte de una sola vez porque es cuando nos lastimaremos o nos torceremos. Con el mismo color que utilicé para pintar las paredes, pintamos el interior del tejado. Para el tejado, muy sencillo, he echado mano de mis maderitas, ya tengo las piezas aquí cortadas y voy a forrarlo todo con madera. Estoy utilizando listones de medio centímetro de grosor y maderitas de 1,5 milímetros. Podéis reciclar maderitas de caja de frutas o si no tenéis maderas lo podéis hacer con cartón. Y ahora llega el turno de hacer la ventana. Yo estoy utilizando estos listoncitos de madera, que es de un individual de bambú, que son finitos y miden 1 centímetro más o menos de ancho. Y estos otros palitos de madera, que son cuadrados, yo los compro en un bazar y son de 2 milímetros de grosor para los barrotillos. Si no tenéis de estos, pero sí que los tenéis largos, pues los vais cortando. Vamos tomando medidas, cortando y pegando. Primero pego el premarco y después una primera fila de barrotillos y esperamos a que se seque.
paso a teñir toda la madera antes de terminar el ventanal. Hemos colocado esta primera fila de barrotillos y aquí tengo listos otros tantos palitos para la segunda fila de barrotillos, que colocaremos encima del acetato en la misma disposición que hemos colocado estos. Yo estoy utilizando tinte para madera en el tono roble francés, pero vosotros lo podéis utilizar en otro tono o incluso si no tenéis tinte para madera, podéis hacer una aguada con pintura acrílica. Ya podemos pegar el trocito de acetato que cortamos justo del hueco interior. Y esta vez voy a utilizar para pegarlo adhesivo block, que me aseguro que pega cualquier material. Y ya podemos terminar la ventana pegándole la segunda fila de barrotillos. Igual que antes, medimos, cortamos y pegamos. Con restos de cartón vamos a hacerle unas molduras y vamos a cortar para cada lado dos piezas, una que mida 1 centímetro de ancha y otra medio centímetro que irá pegada sobre esta primera. Voy a empezar por el lado más largo, yo aquí ya la tengo pegada, la del medio centímetro sobre el centímetro, pero esta del medio centímetro la he hecho en este lado 2 milímetros más pequeña y en este otro lado otros 2 milímetros más pequeña, porque en este espacio tiene que recibir la otra moldura del otro lateral. La voy a colocar, aunque aún no la voy a pegar, porque primero la quiero pintar, pero necesito que esté en su sitio para saber las otras piezas de qué medida son. Y ahora ya pegamos las piezas y les damos color. Yo lo voy a hacer con pintura acrílica blanca. Y para el zócalo voy a aprovechar unos azulejos que me sobraron de cuando hice el suelo. Los corto a la mitad y los voy pegando. Si no queréis hacerlo así, también podéis cortar, igual que hicimos con la moldura, unas tiritas de cartón, pintarlas de blanco y pegarlas. Así es como queda rematado el suelo. Le he aplicado también al zócalo barniz cerámico, igual que hice en estas baldosas, para que tenga su puntito de brillo. Y ahora vamos a pegar el tejado en su sitio y vamos a dejar que se seque todo bien. Para el frontal voy a utilizar madera de balsa de 3 milímetros de grosor y he cortado una pieza de 26 centímetros por 19,4. La altura es de 19,5, pero le he quitado 1 milímetro para tener un pelín de holgura. Todo alrededor le he hecho un marco de 1,5 centímetros y por esa marca vamos a cortar, a vaciar este espacio, porque aquí vamos a hacer un ventanal igual que hicimos en el tejado. Y vamos a ir cortando piezas de madera, listones, palitos de manualidades, palitos de brocheta, para ir formando el ventanal exactamente igual como hicimos en el del tejado.
Pues ya está lista esta ventana. Ahora voy a dejar secar. Le he estado dando puntitos de adhesivo instantáneo en algunas zonas que no llegaba a pegarse bien con la cola blanca. Dejo secar bien y vamos a hacer lo mismo que hicimos antes. Teñimos la madera y estos palitos para hacer los barrotillos de encima del acetato. Pues ya tenemos esta pieza formada, ya está seca y esta pieza va a ir aquí, así. Y para que la puerta no se mueva del sitio, me he preparado estas dos piezas. Estas son un semicírculo que voy a pegar, son maderita, voy a pegar una aquí y otra aquí para ayudarme a hacer el carril interior, por donde después la puerta se deslizará. Y esta otra, que es de medio centímetro de grosor, un listoncito de madera, que también voy a pegar aquí en la parte de arriba, pegada al techo, para que por aquí también tenga un tope la puerta y no se me meta hacia adentro. Las pegamos con cola blanca, dejamos secar y ya podemos probar la puertecita. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Al exterior tan solo le he dado una capita de pintura acrílica blanca porque todavía no tengo claro si le quiero dar alguna textura o simplemente dejarlo así pintado. De momento se queda de blanco y este es el resultado. Espero que os guste y no os perdáis el resto de vídeos de este taller de manualidades en chiquitito, en miniatura. Ahora viene lo divertido, crear magia en el interior. Como siempre, me ayuda mucho si le dais like al vídeo y lo compartís. Muchísimas gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.